Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Padre Santo y bendito Dios eterno, adoramos, Señor, tu santo nombre, Padre, y te damos muchas gracias, Dios, por darnos una vez más el privilegio, la bendición de poder estar reunidos en este lugar, Señor, para juntos, Padre, poder adorarte, exaltarte, desde lo más profundo de nuestro corazón, poder expresar, Señor, nuestra gratitud, nuestro gran agradecimiento, Padre, por lo que has hecho por cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que estamos aquí únicamente por tu gracia, por tu misericordia, porque como dice tu palabra, Señor, siendo nosotros pecadores, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por esa razón nosotros podemos estar aquí, Señor, de pie delante de ti, poder dirigirnos a ti, Señor, por medio de la oración, por medio de nuestra adoración, pero también, Señor, la gran bendición de poder recibir, Señor, tu palabra, poder ser instruidos, poder ser enseñados a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos ayudes, que abras nuestro entendimiento para que podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos seguir siendo transformados, queremos seguir siendo cambiados, Señor, de aquella imagen, Señor, que teníamos deteriorada, Padre, por el pecado, por la maldad. Queremos seguir, Señor, siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y una de las maneras, Señor, es por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ella, ponerla por obra, Padre. Que cuando salgamos de aquí, Padre, podamos recordar, Señor, tu enseñanza y podamos nosotros estar dispuestos por agradecimiento, por gratitud, por amor a ti, Señor, ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén. Una de las enseñanzas más repetidas o en las que más énfasis puso nuestro Señor Jesucristo, lo podemos ver a lo largo de los 4 evangelios, en donde Él se esmeraba porque sus discípulos entendieran a profundidad, es la enseñanza acerca del amor. Pero cuando nosotros leemos las cartas de los discípulos del Señor, de los apóstoles que anduvieron con Él, Pedro, Juan, el apóstol Pablo, cuando leemos los evangelios de Marcos, de Lucas, que fueron discípulos a su vez de los discípulos del Señor, si nosotros somos lectores regulares de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que prácticamente las enseñanzas de los discípulos del Señor, de los escritores del Nuevo Testamento, prácticamente son las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Algunas de ellas nos damos cuenta inmediatamente al leer la Escritura, casi de manera literal podemos mirar nosotros las mismas palabras que el Señor Jesucristo expresó y que podemos mirar en los evangelios. Algunas otras enseñanzas tal vez batallamos un poquito más, con un poquito más de estudio, con un poquito más de profundizar en la palabra de Dios, pero alcanzamos nosotros a discernir o a escuchar también las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, un poquito más profunda, un poquito más elaboradas, no porque los escritores del Nuevo Testamento hayan añadido, hayan puesto algo que ellos creían
o que ellos pensaban. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que ellos escribieron la palabra de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros en esta mañana, un servidor, al estudiar la palabra de Dios para compartirla en esta mañana, y que son las mismas enseñanzas de Jesús, pero que al orar y al pedir al Señor que me iluminara el entendimiento para poder comprender la palabra de Dios, es lo que Dios hace, no solamente en un predicador, en un pastor, sino en cualquier cristiano que estudia la palabra de Dios, ilumina su entendimiento para que pueda comprender la palabra de Dios. Sin embargo, aún con ese entendimiento, con esa iluminación del Espíritu Santo, nosotros podemos llegar a equivocarnos en alguna manera. Sin embargo, de lo que podemos nosotros estar seguros es que los discípulos del Señor, los apóstoles del Señor, no se equivocaron al escribir en este caso, el Nuevo Testamento. El Señor Jesús les dijo, no sé si recuerdan en el Evangelio de Juan, cuando Él prometió que les iba a enviar el Espíritu Santo, les dijo que no los iba a dejar solos, que le iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo les iba a recordar las palabras que Él les había hablado. Entonces ellos, bajo la revelación del Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos recordaban las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las interpretaban por medio de la revelación del Espíritu Santo, y nos dan una enseñanza más amplia y más profunda acerca de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, lo que estamos leyendo en esta mañana, esta porción de la Escritura, Romanos capítulo 13, del verso 8 al 10, y le repito, si somos lectores regulares de la palabra de Dios, podemos identificar inmediatamente las enseñanzas casi de una manera literal, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Volvemos a leer una vez más estos versos. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces recordamos las palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 22, del versículo 36 al 40, si me acompaña para allá para leerlo junto. Mateo capítulo 22, capítulo 36, versículo 36 al 40. Aquí la palabra de Dios nos habla de un hombre fariseo, de un intérprete de la ley. Dice aquí en el verso 35, que se acercó al Señor Jesucristo, no como estamos nosotros aquí, ¿verdad? Con un ánimo y con un deseo de aprender más, de conocer más de Él, sino que dice que se acercó a Él para tentarle en un asunto doctrinal muy importante que vamos a mirar aquí en este momento. Versículo 36 dice que este hombre se acercó y le dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces tenemos aquí un hombre que se acercó al Señor Jesucristo con una intención equivocada, con un deseo de poder encontrar al Señor en una falla, en un error doctrinal para poderlo acusar delante del pueblo. Y la pregunta que le hace es esta que acabamos de leer: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los maestros judíos, los rabinos, ellos contabilizaban 613 mandamientos en todo el Antiguo Testamento. Y ellos dividían estos mandamientos en dos partes: los que eran importantes, los que valía la pena obedecer, y aquellos que no eran tan importantes. Pero aún en esta cuestión había una división entre ellos, entre cuáles eran aquellos que eran los mandamientos más importantes. Ellos no se podían poner de acuerdo en esta cuestión,
Por eso este hombre llega con el Señor Jesucristo para tentarlo, ¿verdad? Y poderlo hallar en una equivocación en cuanto a esta pregunta tan importante para ellos, doctrinal para ellos, ¿verdad? Y poderlo acusar de que era un falso maestro. Pero la respuesta que le da el Señor en el verso 37, le dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y más grande mandamiento. Pero enseguida le dice en el verso 36, y el segundo, que es tal vez no tan importante como el primero, pero es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando el Señor menciona, amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, el Señor le está diciendo a aquel hombre que hay un punto de partida para todos los seres humanos. Obviamente está hablando del amor, principalmente. Hablamos al iniciar que el énfasis que ponía el Señor Jesucristo y sus discípulos también en sus enseñanzas es la cuestión del amor. Pero como hemos hablado en algunas ocasiones, cuando la palabra de Dios nos habla del amor, no estamos hablando de cualquier amor. No estamos hablando del amor entre esposos, el amor que le tengo a mi esposa, el amor que le tengo a mis hijos. No estamos hablando del amor que tenemos hacia ciertas personas por las que sentimos un cierto afecto, sino que estamos nosotros hablando del amor de Dios. Y cuando hablamos nosotros del amor de Dios, verdaderamente que hablamos algo que sobrepasa, que va más allá de todo entendimiento. Estamos hablando de un tema que ninguno de nosotros vamos a poder llegar hasta el fondo y poder decir un día que lo he comprendido todo acerca del amor. Lo que nosotros conocemos, las personas naturales que no han tenido un encuentro con el Señor aún, muchos de nosotros como cristianos, las mayores referencias que tenemos acerca del amor, o cuando hablamos del amor, son ese tipo de amor romántico o amor filial que tenemos hacia nuestros seres queridos. Es hasta donde llega nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. Pero todo eso, el amor hacia otras personas, que es lo que vamos a estar mirando en unos momentos más, hacia el prójimo, tiene un punto de partida que definitivamente no puede ser posible para ninguno de nosotros que lleguemos a desarrollar un amor como debe de ser bíblicamente hablando hacia las otras personas, si nosotros no hemos experimentado el amor a Dios. Conocemos nosotros por la palabra de Dios que nosotros no podemos amar a Dios con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias fuerzas o con lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que simple y sencillamente no nos alcanza. En esto conocemos el amor de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros. En el capítulo 12 de Romanos, cuando comenzamos esta sección, nosotros estuvimos mirando que este capítulo 12, versículo 1 y 2, nos habla de la respuesta de los cristianos, de los creyentes, hacia Dios. ¿Cómo respondemos nosotros como cristianos hacia lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Cómo es que nosotros nos sometemos a los mandamientos, a las leyes que Dios ha establecido, si no es por un sentido de agradecimiento hacia Dios por lo que Él ha hecho por nosotros? Entonces todos nosotros tenemos un punto de partida. Decíamos la semana pasada, el punto de partida hacia una meta que todos tenemos. Hay un punto de partida y es el amor a Dios, principalmente. Por eso este hombre, al hacer esta pregunta, yo no sé qué respuesta estaba él esperando o qué pensaba que el Señor le iba a responder, más sin embargo le responde esta pregunta que todos nosotros debemos de saber. Al cuestionarnos a nosotros mismos y preguntarnos cuál sería o cuál es el mayor mandamiento de todos los mandamientos que nosotros conocemos en la Escritura, que hemos leído, del cual nos han hablado, cuál de ellos sería el más importante o el mayor de todos ellos.
Pues el mayor de todos ellos es el amor a Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Recordemos lo que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Podemos mirar esta similitud en estos dos textos si nosotros lo resumimos de esta manera: una entrega completa y total a Dios. Que no dejemos nosotros absolutamente nada fuera de nuestras vidas que no esté sometido completa y totalmente a Dios. Entonces, después de mencionar este punto de partida, el Señor Jesucristo, dice en el verso 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia los demás, hermanos, hacia las demás personas, porque ¿quién es nuestro prójimo? Al mencionar el Señor aquí que el segundo mandamiento es semejante, no es del mismo tamaño, no es de la misma importancia, no podemos decir de ninguna manera eso porque estamos hablando de Dios, pero sí es semejante, es importante, es vital para nosotros, para la vida de nosotros, como cristianos, como creyentes, el poder entender este segundo y también gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como el mismo apóstol Juan también escribió, nosotros no podemos decir que amamos a las personas, que amamos a nuestros hermanos, si no amamos a Dios. Esa es la señal, si buscamos una señal, una manera de poder comprobar si verdaderamente estoy caminando en la fe, si verdaderamente he tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando hablamos de un encuentro con Jesucristo, ¿de qué es de lo que nosotros estamos hablando? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que fue una visión o un hecho sobrenatural mal entendido que nosotros tuvimos con Dios y que aquello transformó nuestra vida, ¿verdad? Que tuvimos una visión o alguna situación de ese tipo. Pero cuando nosotros hablamos de que tenemos un encuentro con Jesucristo, es que nosotros tuvimos ese encuentro donde nos pusimos a cuentas con Dios, donde nosotros llegamos rendidos delante de Él, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que le fallamos continuamente, que vamos en una dirección diametralmente opuesta a la que Dios nos marca en su camino. Entonces, cuando nosotros venimos rendidos delante de Él y le pedimos perdón, y Él en su misericordia nos recibe, nos acepta, porque no somos nosotros los que aceptamos al Señor, hermanos. ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Es Él el que nos acepta a nosotros. Es Él el que nos recibe a nosotros sin nosotros merecerlo. Entonces, cuando nosotros hemos tenido esa experiencia, ese encuentro personal con el Señor, eso se manifiesta definitivamente en nuestras relaciones con las demás personas. Regresamos a Romanos una vez más. En estos pasajes en estos textos que leímos hace unos momentos, el apóstol Pablo menciona unas palabras al principio que al parecer no tienen nada que ver con este gran tema del amor, porque él inicia escribiendo diciendo: no debáis nada a nadie. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos estudiando una parte de aquí de este capítulo, el capítulo 13, del verso 1 hasta el verso 7, y mirábamos esta enseñanza donde el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a la obediencia civil a nuestras autoridades, y hablábamos acerca de que muchos estudiosos de la palabra de Dios cuestionaban que esta parte estuviera originalmente en la carta, porque como que no cuadraba, decíamos, ¿verdad? Como que no checaba
esta exhortación del apóstol Pablo de un sometimiento a las autoridades, cuando él había venido hablando acerca del amor a partir del capítulo 12, del verso 3 en adelante, y de repente interrumpe esa enseñanza, esa exhortación, para hablar acerca de la obediencia a las autoridades. Pero una manera que nosotros podemos comprobar que efectivamente es parte de la Escritura es precisamente este versículo 18, cuando le da seguimiento a esta enseñanza y dice: no debáis nada a nadie. En el verso 7 que terminamos la semana pasada, dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y el verso 8, una vez más, leemos, dice: no debáis nada a nadie. Entonces el apóstol Pablo concluye esta enseñanza de la sumisión a las autoridades para decirnos a la iglesia la importancia que es para nosotros no deberle nada, literalmente, como dice aquí, a nadie. Antes de continuar con esta gran enseñanza del amor, porque es importante recalcar lo que dice aquí, porque está escrito aquí, el apóstol Pablo lo puso por esa razón, de que el apóstol Pablo no está aquí prohibiendo a la iglesia a nosotros como cristianos, a que nosotros adquiramos créditos o préstamos, porque la verdad es de que nosotros, mi esposa y un servidor, no pudiéramos tener una casa si no hubiera habido necesidad de agarrar un crédito con el banco. Lo mismo puedo decir del carro, no tengo la manera de poderlos adquirir de manera al contado. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: está al corriente con tus pagos, no le debas nada a nadie. Pero el apóstol Pablo utiliza estas palabras como una manera de transitar a este gran tema del amor, porque fíjese lo que continúa diciendo: sino el amaros unos a otros. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Paga lo que debes, no tengas deudas. Todas las deudas que nosotros tenemos las podemos pagar, podemos estar a cuentas con ellas. Tengo la esperanza de un día pagar mi casa, ¿verdad? Ya me queda poco y voy a quedar sin esa deuda. La deuda que tengo del carro, algunas deudas que tengo por ahí, las deudas que tenemos todos nosotros, tenemos la esperanza de algún día salir de ellas. Pero dice el apóstol Pablo: no debáis nada a nadie, de estas puedes salir, dice, sino el amaros unos a otros. La única deuda con la que nosotros nos vamos a quedar y la que nunca vamos a poder nosotros saldar, porque la podemos considerar nosotros como una deuda impagable, es la deuda del amor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en estas palabras? Pues está diciendo que nunca nosotros podemos amar lo suficiente. Nunca nosotros como seres humanos, como creyentes, podemos decir: estoy derramando el amor que Dios me ha dado hasta la última gota. He amado a mi prójimo, he amado a mis padres, he amado a mi esposa, he amado a mis amigos, he amado a mis enemigos tal y como Dios me lo pide en su palabra. Creo que no puedo hacer más por ellos. De ninguna manera es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Está diciendo que todos nosotros tenemos una deuda impagable, que no podemos saldar jamás. Y esa es la deuda del amor. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En Juan capítulo 13, verso 34, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y me detengo poquito ahí. Dice el Señor Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Yo creo que si el Señor hubiera llegado hasta ese punto nada más, nosotros estuviéramos en un gran problema, preguntándonos de qué manera deberíamos nosotros de amarnos los unos a los otros, o hasta qué punto nosotros deberíamos de llegar.
Pero cuando el Señor añade estas palabras, estas grandes palabras, y dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Pues felices y contentos, nos amamos los unos a los otros. Pero cuando escuchamos estas, y tal vez podemos poner este calificativo, y no me malinterpreten, terribles palabras, como yo os he amado. Yo preguntaría en esta mañana, ¿cuál es tu concepto o tu idea? ¿Qué es lo que tú conoces acerca de la Escritura, de las enseñanzas, de la palabra de Dios, acerca de la manera en que el Señor Jesús nos amó a nosotros? Si te has puesto a meditar en alguna ocasión, y creo que la mayoría de nosotros hemos puesto a meditar en el amor de Dios y llegamos a la conclusión que verdaderamente Dios nos ama. Pero cuando nos ponemos a meditar de la manera en que Dios nos ha amado, si nosotros meditamos en ello, mi pregunta sería, en este momento, si estamos conscientes, si sabemos o podemos describir la manera en que Dios nos ha amado. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué manera nos amó el Señor, hermanos? Jesús. Dios nos amó porque envió a Jesús, pero Jesús no vino a regañadientes, no vino en contra de su voluntad, sino que voluntariamente Él entregó su vida por nosotros. Vino a este mundo, dejó el lugar que tenía de gloria, de privilegio, sentado a la diestra del Padre. En Filipenses capítulo 2 dice que Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo preguntaría en esta mañana, ¿hasta dónde llega nuestra paciencia con el prójimo? ¿Hasta dónde llega nuestra disposición para amar a nuestros hermanos de la congregación, a las personas que están fuera de la congregación, aún hasta nuestros enemigos? ¿Hasta dónde llega nuestra paciencia con ellos y decimos hasta aquí llegamos? Si hacemos una comparación y escudriñamos el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo hacia nosotros, que se despojó a sí mismo, que fue a la cruz del Calvario a morir como un criminal, a pagar por algo que Él no había hecho. Esto es algo que todos nosotros debemos de entender y que continuamente recordamos aquí, porque somos nosotros dados a olvidar estas grandes verdades y no relacionarlas con nosotros personalmente, individualmente. Entender que Jesús vino a morir por mi pecado, a dar su vida por mi pecado. Yo recuerdo en mi vida pasada cuántas veces yo le rechacé a Él. Tal vez en mi mente, en mi corazón decía yo, sí, creo en Dios. En mi secreto allá, sin que nadie se diera cuenta, a veces elevaba una plegaria que me había aprendido de memoria, pero en la práctica, en la vida diaria, yo rechazaba continuamente a Dios. Cuando alguien llegaba y me presentaba el Evangelio, sentía coraje dentro de mí, sentía un rechazo y abiertamente rechazaba el Evangelio. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos el rechazo de las personas, cuando no sentimos que se están comportando como a nosotros nos gustaría que ellos se comportaran? ¿Hasta dónde llega nuestra paciencia? Estamos mirando el gran mandamiento que le preguntaron al Señor cuál es el mayor y más grande mandamiento, y el segundo que dice que es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta de esta mañana definitivamente sería: ¿cómo es que nosotros estamos pagando esa deuda del amor? La salvación de la que nosotros disfrutamos, todos nosotros sabemos que es una salvación que recibimos gratuitamente.
no la podemos nosotros pagar con nada. El Señor nos la regaló simplemente porque no podíamos nosotros hacer nada para poderla obtener. Somos salvos por gracia, no por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Pero una vez que el Señor nos rescata, nosotros verdaderamente adquirimos una gran deuda en la manera que nosotros tenemos que responder a Dios. Amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Entregar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero que eso definitivamente se tiene que reflejar en mi trato con las demás personas. Cuando menciona aquí el apóstol Pablo en este verso 8, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces aquí nos preguntamos nosotros, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es nuestro prójimo? Hay una escritura, Lucas capítulo 10, verso 35 al 37. Le voy a invitar que vayamos para allá para leerlo juntos. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37. La parábola del buen samaritano. Verso 25 al 37. Me sigue con la vista, por favor, mientras leo esta parte de la escritura. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la respuesta del intérprete de la ley. Y el Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. La pregunta vital que le hace este hombre es cuando le dice: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo es un mandamiento que está en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, verso 18, en donde el Señor da este mandamiento específico. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este es un mandamiento en el contexto del pueblo de Israel. Y los judíos entendían que su prójimo era su hermano judío, su hermano israelita. Sin embargo, el Señor Jesús va más allá en su enseñanza del Sermón del Monte, cuando Él dice en el capítulo 5, oíste que fue dicho, aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu prójimo. El Señor Jesús está diciendo: oíste que fue dicho. Ustedes han oído las enseñanzas equivocadas y erróneas de los maestros judíos que les han dicho: tienes que aborrecer a tus enemigos, pero tienes que amar a tu prójimo, que son los de tu pueblo. Pero el Señor le dice: pero yo les digo, ama
a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, haz bien y ora por los que te ultrajan y te persiguen. Entonces la visión que el Señor Jesús tiene del prójimo, y recordemos que las enseñanzas de los discípulos, y que estamos mirando la enseñanza del apóstol Pablo, que es la misma enseñanza de Jesús, y que va más allá al hablar del prójimo, tenemos que entender que el prójimo no es únicamente los que estamos aquí en la congregación, que no son nuestros hermanos en la fe únicamente, sino que la enseñanza del Señor, la enseñanza de los discípulos va más allá, que nuestro prójimo son los que están afuera de la iglesia, y más allá aún, nuestro prójimo son nuestros enemigos. Las semanas anteriores hablábamos que nosotros no tenemos enemigos en el sentido de que nosotros vayamos y busquemos enemistad con las personas, sino que sabemos que muchas personas se constituyen en enemigos de nosotros cuando nosotros creemos en el Evangelio, en esta enseñanza que va contraria a muchas ideas que ellos tienen y convicciones que ellos tienen. Entonces se constituyen en nuestros enemigos, y muchos van más allá aún en situaciones en que atentan en contra de la integridad de las personas, de algunos cristianos. En nuestros trabajos, en algunos lugares donde nos hemos nosotros movido, hemos tenido a veces la animadversión de personas que se han constituido en enemigos del Evangelio. Pero ¿cuál es nuestra actitud, o cuál debería de ser nuestra actitud para con ellos? ¿Cuál es la actitud que debe de ser de nosotros para con nuestros hermanos que nos reunimos aquí en la congregación? El apóstol Pablo, aquí en el capítulo 12, lo hemos estado estudiando semanas atrás, nos está hablando del amor entre hermanos en la iglesia, pero ha ido escalando más allá, hablando del amor hacia los de afuera, y al llegar al punto también de hablar del amor a nuestros enemigos, y nos pide que bendigamos a aquellos que nos maldicen. Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Cuando nosotros miramos la explicación que nos da el Señor Jesucristo en la parábola del buen samaritano, nuestro prójimo es cualquier persona que Dios pone enfrente de nosotros. Cualquier persona con la que nosotros nos crucemos, o tengamos un encuentro con ella, o tengamos una interacción con ellos, cualquier persona es nuestro prójimo. No podemos nosotros encontrarnos con cualquier persona y poder decir, esta persona no es mi prójimo. Es cualquier persona, yendo un poquito más allá, que Dios pone delante de nosotros para que nosotros hagamos un bien a esa persona. Amar a nuestro prójimo, ¿qué significa amar a nuestro prójimo? Amar a nuestro prójimo no es únicamente, o no es solamente ni siquiera un sentimiento, el poder sentir algo que nosotros pensamos que es el amor por aquella persona. Lo que yo siento por mi esposa, lo que yo siento por mis hijos es un sentimiento, sí, de amor, pero de un amor natural. Pero lo que la palabra de Dios nos llama a nosotros es en nosotros estar dispuestos, como hizo el Señor Jesucristo, a amar como Él nos ha amado, y poder nosotros, en la medida de la gran bendición que Dios nos ha dado a nosotros, poder ser de bendición también para otros. Al estar meditando en esta palabra, porque cuando uno medita en la palabra de Dios es cuando uno se da cuenta de la profundidad de los mandamientos de Dios. Porque si nosotros hacemos un repaso de las personas con las que nosotros hemos tenido un tipo de acercamiento en estos últimos días, y si pensamos cuál ha sido nuestra actitud para con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestro camino, la verdad de las cosas que yo les pudiera decir en esta mañana, que muchas de esas experiencias mías han sido de indiferencia. Muchas de esas oportunidades que he tenido con personas, con cualquier persona, con el prójimo, con el otro, que he tenido en estos últimos días, ha sido
en muchas ocasiones, inclusive en actitudes rayando en el desprecio. Cuando Dios nos manda en su palabra que nosotros amemos al prójimo, nos está mandando a nosotros a la acción, a hacer por ellos lo mejor y más grande que nosotros podamos hacer por ellos. Definitivamente que entre estas cosas podemos nosotros contar, sí, si hay necesidades económicas, y en cuanto esté de nuestra parte, poder aliviar en poco o en mucho las grandes necesidades que muchas personas tienen en esta vida. Porque como hay necesidades, ¿no es cierto? No podemos, por eso les digo, es una deuda que no podemos nosotros pagar, jamás. Porque cada esquina, cada semáforo, cada lugar donde nosotros vamos, miramos unas grandes necesidades que si nosotros nos dispusiéramos no pudiéramos abarcar todas esas necesidades. No podemos, y muchas de las veces no queremos, somos indiferentes. Pero el mayor bien que nosotros podemos hacer a las personas, la mayor dádiva que nosotros les podemos dar es darles las buenas nuevas de salvación. El poderles decir que no hay razón por la que ellos estén padeciendo, no digamos la pobreza económica, la enfermedad o otras situaciones materiales, sino padeciendo una vida sin Dios y sin esperanza. El hecho de que no haya paz, que no haya tranquilidad en las personas, se debe a que no se han amistado, no se han reconciliado con Dios. Y que nosotros tenemos la respuesta, ¿verdad? Porque conocemos el Evangelio, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos meditado. ¿Y con cuántas personas nos hemos cruzado en estos últimos días? ¿Y cuál ha sido nuestra actitud? Dice el Señor en la parábola del buen samaritano, pasó un levita, miró a aquel hombre herido, lo acababan de robar, tirado, herido, y pasó de largo. Un levita era un sacerdote judío que ministraba en el templo de los judíos. Después pasó literal un sacerdote y también pasó de largo. Pero después pasó un samaritano. La Escritura nos enseña que los samaritanos y los judíos eran acérrimos enemigos, que no había punto de reconciliación entre ellos. Entonces el Señor en su sabiduría presenta a este hombre, dice, este hombre era samaritano, para poder ilustrar y poder enseñarle a aquel hombre quién era su prójimo. No hay persona en este mundo, hermanos. No hay persona en este mundo a la que nosotros podamos considerar que está fuera de nuestro margen de acción en amarlos. Cuando el apóstol Pablo menciona estos mandamientos, en el verso 9, y dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Está mencionando algunos mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, parte de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Y el apóstol Pablo está mencionando estos mandamientos que tienen que ver en cuanto a la relación de unos con otros. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, que dicho sea de paso, tampoco lo vamos a lograr totalmente en esta vida. Pero si nosotros nos hemos puesto en el camino y hemos comenzado a caminar hacia allá, en ese amor a Dios, vamos nosotros a experimentar el deseo y la necesidad de obedecer a Dios en este mandamiento de amar a nuestro prójimo.
Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, ¿no vamos nosotros a estar dispuestos a hacerle un mal a esta persona? Me quiero meter un poquito brevemente en algo delicado pero que realmente está sucediendo. Que no debería de suceder, pero realmente está sucediendo. Porque literalmente aquí dice, no adulterarás. ¿Qué significa el adulterio? Significa que una persona no debe meterse con otra persona que tiene una relación matrimonial con otra persona. Porque yo amo a mi prójimo y jamás atrevería yo. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda, atrevernos nosotros a inmiscuirnos en aquella relación por amor a Dios y por amor al prójimo. No debería yo matar a nadie. El Señor Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que aborrece a su hermano ya cometió homicidio en su corazón. No debería un corazón de un creyente sentir animadversión por ningún otro cristiano, pero yéndonos más allá, animadversión aún con aquellas personas que naturalmente en el mundo dice deberíamos sentir animadversión por aquellas personas. ¿Por qué digo yo que son cuestiones delicadas? ¿Cuántos pastores, cuántos líderes de congregaciones han caído en alguna de estas cosas que he mencionado? Creo que más de alguno de los que estamos aquí tenemos referencias inmediatas de aquello. ¿Por qué suceden estas cosas? Temas delicados, pero están sucediendo dentro de la congregación. Porque tal vez no nos hemos detenido a pensar estas grandes preguntas que hemos mencionado aquí. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? El Señor me ha salvado, soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? El punto de partida es ama a Dios con todo tu corazón, con todo lo que tú tengas. No te guardes absolutamente nada, entrégate a Él. Como si fueras tú mismo un sacrificio, un animal que llevan al sacrificio. Ya no es el animal, ahora eres tú. Que llevas tu vida hacia Él. Tu vida no le pertenece al mundo, a los placeres de este mundo, al pecado que hay en este mundo. No le pertenece más. No nos pertenecemos siquiera a nosotros mismos. Tenemos que entender que le pertenecemos a Dios. Si aquel creyente, si aquel líder, si aquel pastor que se metió con la persona indebida hubiera dicho, Señor, te amo a ti, amo a mi prójimo, soy incapaz, ayúdame a no cometer semejante barbaridad. Debemos estar conscientes de lo que la palabra de Dios nos pide a cada uno de nosotros para poder andar en ella. Somos pecadores, hermanos, redimidos con la sangre de Jesucristo. No somos perfectos, tenemos tentaciones, a veces caemos. Tal vez no lo hacemos como antes vivíamos, pero caemos en diferentes circunstancias, situaciones. Pero el apóstol Pablo lo menciona aquí en el versículo 2 del capítulo 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un entendimiento renovado por medio de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, podemos nosotros comprobar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos repetido este texto, no? Que el Señor Jesucristo le dijo a sus seguidores, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el equipaje que nosotros tenemos que
del cual tenemos que armarnos en la vida cristiana. Porque la vida cristiana es una vida constante de negación. Y el abrigar sentimientos contrarios hacia el otro, hacia el prójimo, es propio de la naturaleza del ser humano. Es hasta deleite en algunas ocasiones el odiar, el tener rencores. Sin embargo, tenemos aún nosotros que negarnos a ese tipo de pasiones. Si amamos a Dios, si amamos al prójimo, nosotros no vamos a cometer cosas que puedan dañarles. Más aún, al contrario, no solamente no vamos a hacer cosas que les puedan dañar, sino como dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo. No solamente no hacemos mal al prójimo, sino que hacemos nosotros el bien. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 3, verso 20, que ningún ser humano puede ser justificado por medio del cumplimiento de la ley. Ningún ser humano puede ser justificado por el cumplimiento de la ley. Pero aquí nos dicen dos ocasiones, en el verso 8 nos dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y aquí en el verso 10 dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, de alguna manera podemos entender que si nosotros amamos, entonces ya estamos cumpliendo la ley a la perfección. Y tal vez entramos un poquito en contradicción con lo que la misma palabra de Dios dice. Pero si nosotros entendemos lo que decíamos al principio, que jamás vamos a nosotros a poder dar la medida del amor que Dios nos pide, jamás. Así entreguemos nuestros cuerpos, como dice en 1 Corintios capítulo 13, para ser quemado. No vamos a poder alcanzar la medida del amor que Dios nos pide. Así como tampoco vamos a poder nosotros alcanzar la perfección en el cumplimiento de la ley. Un hombre llamado Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, él escribió esta frase que dice así: que la única deuda impagada sea la del amor. Una deuda que siempre han de esforzarse en satisfacer plenamente, pero que nunca podrán liquidar. Estamos pagando esa deuda que tenemos. Hemos empezado el punto de partida, siquiera, para llegar allá. Estas palabras que yo mencionaba como tal vez una palabra difícil, pero palabras terribles de nuestro Señor cuando dice, como yo los he amado. Terminamos con 1 de Juan, capítulo 4, versos 10 y 11. Les repito lo que le dije al principio, las enseñanzas de los apóstoles son las mismas enseñanzas del Señor Jesús. En muchas ocasiones casi literal, palabra por palabra. Cuando el Señor envió a sus discípulos a la gran comisión, Mateo 28, los últimos versículos, le dijo que fueran, hicieran discípulos a todas las naciones, y le dice el verso 20 al último, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Son las enseñanzas de Jesús para nosotros, que el apóstol Juan en su carta es fiel también en enseñar a la iglesia. El verso 10 dice,
y 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que conocía la Escritura, que conocía la doctrina de la propiciación, el apaciguar la ira de Dios por causa de nuestros pecados en la persona de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que esto implica. Conocimiento que tenemos nosotros como iglesia de lo que Dios hizo por amor de nosotros al enviar a su Hijo a padecer todo lo que padeció para evitar el castigo que se cernía sobre nosotros. Y cuando Juan dice estas palabras es porque él sabe que la iglesia sabía lo que él estaba diciendo. Amados, si Dios nos ha amado así, por eso es importantísimo que nosotros sepamos cómo es que Dios nos ha amado. Porque de esa misma manera debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor de Dios, hermanos, el amor entre cristianos, fuera de estas cuatro paredes, no es un amor simple, hermanos. Del 14 de febrero, del corazoncito, del cupido. Ese es, perdóname la expresión, un remedio que en el mundo hay acerca del gran amor verdadero de Dios. Les decía en ocasiones, en lugar de un corazón, debemos de poner la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí tenemos la manifestación plena, completa y total del amor de Dios. Cuando Jesús estaba expirando su último aliento, volteó con el Padre y le dice: consumado es. He amado al mundo hasta la última gota de mi sangre. Ninguno de nosotros podemos decir lo mismo. Ninguno de nosotros podemos decir consumado es. He amado a mi esposa, he amado a mis hijos, he amado a mis hermanos en la congregación, he amado a mi prójimo, entendiendo lo que es el prójimo, hasta mi último aliento. No podemos decir lo mismo. Pero sí podemos decir: Señor, he comenzado el camino, he puesto mi primera pisada en la dirección correcta y voy hacia allá. Y juntos podemos decirle en este día al Señor: ayúdanos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros para poder manifestar al mundo ese gran amor que no es nuestro, sino que es de Dios. Así como están sentados, hacemos una oración. Antes de orar, tomemos unos segundos para meditar. Nuestra actitud hacia las personas con las que nos encontramos diariamente en el camino. La persona con la que más me encuentro yo en el camino diariamente es mi esposa. Igual ella también. Mis hijos, mis nietos. Aún a ellos, que debería de amarlos totalmente, soy deudor. En el trabajo, en la calle, cuando salimos, ¿cuántas personas nos encontramos? Pensemos en nosotros, piensa en ti.
como si estuviéramos mirando el estado de cuenta de la casa, del carro, de la Coppel, de Liverpool, etcétera, etcétera. Miremos el estado de cuenta verdadero, real, por medio de la palabra de Dios que nosotros tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo. Y digamos juntos, con toda sinceridad, deudores somos. Ayúdanos, Señor. Amado Dios, soberano y glorioso Padre eterno, recordamos, Señor, las palabras de tu siervo, el apóstol Juan, al exclamar con estas palabras de asombro: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Como escribe tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, no permitas que nos conformemos a este mundo. Que nos introduzca sus filosofías, sus enseñanzas, muchas de ellas llamativas, aún atractivas, para nuestro razonamiento, pero totalmente contrarias a tu enseñanza. Tu palabra nos dice, Señor, que es tu deseo que nosotros conozcamos la anchura, la longitud, la profundidad de tu amor. Pero inmediatamente nos dices que excede a todo conocimiento. Pero en tu gracia, tu misericordia, tú nos has permitido conocer ese amor de primera mano, una parte, Señor, de ese gran amor. Al experimentar esa gran salvación que tú nos has dado. Al ser merecedores de tu justicia divina, Señor, condenatoria para nosotros. Y aún a pesar de tus continuos llamados, nosotros rechazábamos una y otra vez. Pero dice tu palabra que tú eres grande en misericordia y lento para la ira. Por eso estamos aquí, Señor, disfrutando de este día maravilloso, compañía unos de otros, porque es por ti, Señor, que nosotros podemos disfrutar de esto. Ayúdanos a ser sensibles, Padre, en este mundo donde vivimos, a ser sensibles a las necesidades de los demás. Que no nos miremos como el adversario, como el enemigo, como el opositor, sino los miremos como el prójimo,
el que está derribado en el suelo, herido, esperando a alguien que se compadezca de él. Ayúdanos a ser sensibles como iglesia, Señor, desde tu siervo, Señor, desde un servidor, y todos mis hermanos y las personas que nos acompañan en este día. Que seamos sensibles a tus llamados, a tus mandamientos, a tus exhortaciones que tú nos das continuamente por medio de tu palabra. Gracias, Dios. Te pido, Señor, que esta palabra caiga como una semilla en el corazón de todos los que estamos aquí y que dé fruto para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.